Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y positivismo. Y si no lo están teniendo, bueno, esperemos que este vídeo les ayude a alegrarles un poquito el día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, algo que me han preguntado muchísimo en redes sociales y en los comentarios de mis vídeos anteriores. Vamos a hablar del amor verdadero. Y más específicamente vamos a desentrañar la supuesta declaración, que hice hace poco, esa que dice de Method de Mir nuestro amor es indestructible Khan y yo más fuertes que nunca. Sé que ha generado muchísima controversia y especulaciones, y créanme, tengo mucho que contarles. Pero antes de empezar a desvelar este misterio amoroso, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo contenido interesante, divertido y a veces un poquito polémico. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Preparémonos para desentrañar este enigma amoroso y descubrir la verdad detrás de esa frase tan intrigante. Verán, la cosa es que esa declaración que circula por internet es, digamos, un poco sacada de contexto. Sí, es cierto que hay una frase que se me atribuye diciendo, de Method de Mir nuestro amor es indestructible Khan y yo más fuertes que nunca. Pero la realidad es mucho más compleja y, para ser completamente honesta, más divertida. Primero, quiero aclarar algo muy importante, Khan Yaman y yo somos grandes amigos. Nos queremos muchísimo, nos respetamos y nos admiramos mutuamente. La química que tuvimos en Erkencicus pájaro madrugador, fue innegable, y eso se tradujo en una conexión muy especial fuera de la pantalla. Pero, ojo. Una cosa es la amistad y la admiración, y otra muy distinta es el romance. Entonces, ¿de dónde salió esa frase? Bueno, aquí viene lo bueno. Resulta que hace poco, mientras grabábamos una campaña publicitaria juntos, Khan y yo estábamos bromeando sobre la cantidad de fans que todavía nos shippean, que sueñan con vernos juntos como pareja en la vida real. Y en medio de esa conversación, Khan soltó algo así como, es increíble cómo la gente sigue creyendo en nuestro amor. A lo que yo, en tono de broma y exagerando muchísimo, respondí algo parecido a, de Method de Mir nuestro amor es indestructible Khan y yo más fuertes que nunca. Lo dije, repito, en tono de broma. Era una parodia, una ironía sobre las expectativas de los fans y la persistencia de esa idea romántica que muchos tienen sobre nosotros. Pero como suele suceder en Internet, alguien grabó un fragmento de esa conversación, lo sacó completamente de contexto y lo viralizó como si fuera una declaración de amor seria y real. Imagínense mi sorpresa cuando empecé a ver titulares por todas partes diciendo que Khan y yo estábamos juntos y que nuestro amor era indestructible. Casi me atraganto con el café. Entiendo que a muchos les emocione la idea de que Khan y yo seamos pareja. Nuestra química en Erkencicus fue muy fuerte y creamos personajes muy entrañables que calaron hondo en el corazón de la gente. Pero la realidad es que somos amigos, muy buenos amigos, y esa amistad es muy valiosa para ambos. Es algo que hemos cultivado con el tiempo, superando incluso la presión mediática y las expectativas de los fans. A lo largo de los años, hemos aprendido a separar la ficción de la realidad, y a valorar la conexión genuina que tenemos como colegas y amigos. Recuerdo perfectamente el día que nos conocimos, durante la primera lectura de guión para Erkencicus. La verdad, al principio no pensé que congeniaríamos tan bien. Khan tiene una energía muy particular, muy intensa, y yo soy un poco más reservada al principio. Pero a medida que avanzaban los ensayos y las grabaciones, nos fuimos conociendo mejor y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Ambos somos muy apasionados por nuestro trabajo, muy comprometidos con nuestros personajes y muy perfeccionistas. Esa pasión compartida nos unió y nos permitió crear una química muy especial en la pantalla. Además, ambos somos muy conscientes del impacto que tenemos en nuestros fans. Sabemos que muchos nos ven como un modelo a seguir, y tratamos de ser lo más auténticos posible y de transmitir mensajes positivos a través de nuestro trabajo. Y creo que esa autenticidad es lo que conecta con la gente y lo que hace que sigan creyendo en nosotros, tanto como actores como personas. Pero volviendo al tema de la declaración, me parece importante destacar lo fácil que es manipular la información en Internet.
Un simple fragmento de audio sacado de contexto puede convertirse en una noticia viral y generar un revuelo mediático enorme. Esto demuestra el poder que tienen las redes sociales y la importancia de ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que vemos en Internet es verdad, y es fundamental verificar las fuentes y analizar la información antes de creerla y compartirla. Además, esta situación me ha hecho reflexionar sobre la presión que sufren los artistas por parte de los fans y los medios de comunicación. A menudo se espera que los artistas sean perfectos, que cumplan con todas las expectativas, y que vivan la vida que los demás quieren que vivan. Pero somos seres humanos como cualquier otra persona, y tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, a equivocarnos, y a vivir nuestra vida como queramos. Creo que es importante que los fans entiendan que los artistas no somos personajes de ficción. Tenemos una vida personal, tenemos sentimientos y tenemos derecho a la privacidad. No podemos estar siempre a la altura de sus expectativas, y no podemos complacer todos sus deseos. Necesitamos espacio para crecer, para aprender y para ser felices. Y eso implica tomar decisiones que quizás no sean las que los fans esperan, pero que son las mejores para nosotros. Además, creo que es importante que los medios de comunicación sean más responsables con la información que publican. No pueden basarse en rumores y especulaciones para generar noticias. Deben verificar las fuentes, contrastar la información, y respetar la privacidad de los artistas. El sensacionalismo y la manipulación de la información pueden tener consecuencias muy negativas en la vida de las personas, y es fundamental evitarlo. Entonces, ¿cómo manejé toda esta situación? La verdad, al principio me sentí un poco abrumada. Ver mi nombre en titulares de todo el mundo, asociado a una noticia falsa, fue bastante impactante. Pero luego me tranquilicé, respiré hondo y decidí tomarme la situación con humor. Entendí que no podía controlar lo que los demás decían o pensaban, pero sí podía controlar mi propia reacción. Así que decidí grabar este vídeo para aclarar la situación y para contar mi verdad. Quería que mis fans supieran lo que realmente había pasado, y que entendieran que la declaración era solo una broma. Y también quería aprovechar esta oportunidad para hablar de temas importantes, como la amistad, el amor, la presión mediática, y el acoso en las redes sociales. Además, hablé con Khan y nos reímos mucho de toda esta situación. Ambos entendimos que era algo que se había salido de control, y que no valía la pena preocuparse demasiado. Decidimos seguir siendo amigos, seguir apoyándonos mutuamente y seguir disfrutando de nuestro trabajo. Y creo que esa es la clave, no dejar que las opiniones de los demás te definan. No permitir que la presión mediática te controle. Ser fiel a ti mismo, a tus valores y a tus decisiones. Y rodearte de personas que te quieren y te apoyan, que te aceptan tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Además, creo que es importante aprender a reírse de uno mismo. No tomarse la vida demasiado en serio. Entender que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos difíciles, y que lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. Personalmente he pasado por muchas situaciones difíciles a lo largo de mi vida. He tenido que superar obstáculos, he tenido que enfrentar críticas, y he tenido que lidiar con la presión mediática. Pero siempre he tratado de mantener una actitud positiva, de aprender de mis errores, y de seguir adelante con optimismo. Y creo que eso es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy. Ser una actriz reconocida, tener una comunidad de fans que me quieren y me apoyan, y vivir una vida que me hace feliz. Y hablando de la vida, creo que es importante vivir el presente. No quedarse atrapado en el pasado, ni preocuparse demasiado por el futuro. Disfrutar de cada momento, valorar las pequeñas cosas, y ser agradecido por lo que tenemos. Y también creo que es importante tener metas y sueños, pero no obsesionarse con ellos. No dejar que la búsqueda de la perfección te impida disfrutar del camino. Entender que el éxito no es un destino, sino un viaje. Y que lo importante es disfrutar de ese viaje, aprender de cada experiencia, y crecer como persona. Además, creo que es importante ser generoso y ayudar a los demás. Compartir tu tiempo, tu talento y tus recursos con aquellos que lo necesitan. Hacer del mundo un lugar mejor, un poquito cada día. Y eso es algo que trato de hacer a través de mi trabajo y a través de mis redes sociales. Utilizo mi plataforma para concienciar sobre temas importantes, para apoyar causas benéficas, y para inspirar a otros a ser mejores personas.
Y también trato de ser un ejemplo para mis fans. Demostrarles que se puede ser exitoso y feliz sin renunciar a tus valores, sin traicionar tus principios y sin perder tu humanidad. Porque al final, lo que realmente importa es ser una buena persona. Ser honesto, ser amable, ser compasivo y ser respetuoso con los demás. Y eso es algo que todos podemos hacer, sin importar nuestra profesión, nuestra edad o nuestra situación personal. Además, creo que es importante rodearte de personas positivas y que te inspiren. Personas que te animen a ser mejor, que te apoyen en tus sueños y que te hagan sentir feliz. Y también creo que es importante alejarte de las personas tóxicas y negativas. Personas que te critican, que te envidian y que te hacen sentir mal contigo mismo. La vida es demasiado corta para perder el tiempo con personas que no te aportan nada positivo. Así que elige bien a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y a las personas que te rodean. Y también creo que es importante cuidar tu salud física y mental. Hacer ejercicio regularmente, comer sano, dormir bien, y dedicar tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz. El estrés y la ansiedad pueden tener un impacto muy negativo en tu salud, así que es fundamental aprender a manejarlos y a cuidar de ti mismo. Y también creo que es importante tener hobbies e intereses fuera del trabajo. Actividades que te permitan desconectar, relajarte y disfrutar de tu tiempo libre. Pintar, leer, escuchar música, practicar deportes, viajar o cualquier otra actividad que te haga feliz. Lo importante es dedicar tiempo a hacer cosas que te gusten y que te hagan sentir bien. Además, creo que es importante aprender a decir no. No tener miedo de rechazar propuestas o invitaciones que no te interesen o que no te hagan sentir cómodo. No tienes que complacer a todo el mundo, ni tienes que hacer cosas que no quieres hacer. Tienes derecho a decir no, y a priorizar tus propias necesidades y deseos. Y también creo que es importante aprender a pedir ayuda. No tener miedo de reconocer que necesitas ayuda, y de pedirla a las personas que te rodean. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida, y no hay nada de malo en pedirla. Al contrario, es un signo de fortaleza y de humildad. Además, creo que es importante aprender a perdonar. Perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo. No guardar rencor ni resentimiento. El rencor y el resentimiento solo te hacen daño a ti mismo, y te impiden avanzar en la vida. Así que aprende a perdonar, y a liberar ese peso de tu corazón. Y también creo que es importante aprender a aceptarte tal como eres. Con tus virtudes y tus defectos. No intentar ser perfecto ni compararte con los demás. Eres único y especial, y tienes mucho que ofrecer al mundo. Así que ámate a ti mismo, acéptate tal como eres y confía en tu potencial. Finalmente quiero agradecerles a todos ustedes por su amor, su apoyo y su cariño. Son mi inspiración y mi motivación para seguir adelante. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya servido para reflexionar sobre temas importantes. Recuerden que la vida es un regalo, y que debemos disfrutarla al máximo. Les mando un beso enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.